suficiente, lo mejor está por venir. Una palabra que edifica y forma una mentalidad de reino. Con el pastor Pascual Andrade. Buenos días, familia Ebenezer. Buenos días a todos nuestros amigos, familiares. Es una bendición para mí transmitir la palabra de Dios. Qué bueno que estás en casa hemos adorado a Dios, pero hoy dispón tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón. Dios tiene una palabra para ti. Dios va a hacer más allá de lo que tus oídos van a oír. Tu espíritu va a escuchar una palabra que edifica, una palabra que exhorta, que consuela, una palabra que va a hacerte mejor cada día. Estamos en la serie Decisiones, el año 2021, el año de las decisiones. La semana pasada hablamos de una decisión o la decisión suprema que debes tomar en la vida. La decisión suprema, con base a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 23. Recuerda, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La decisión suprema de la vida es buscar las cosas de Dios, o a Dios antes que las cosas materiales. La decisión suprema de la vida, recuerda lo que hablamos, es tener en orden las prioridades. Y la prioridad suprema de la vida es Dios. Debe ser Dios si tú quieres las añadiduras. Que tu decisión de manera seria y profunda en este 2021 sea poner en orden tus prioridades. Y que tu prioridad sea Dios sobre todas las cosas. Que el enfoque de tu corazón y de tu mente de forma seria, consistente, consciente y de manera contundente sea Dios, sin importar lo que quiera distraerte. Recuerda que tu actitud determina tu altitud. Dios tiene grandes cosas para tu vida. En medio de las situaciones que estamos viviendo, en medio de las circunstancias que tú tienes y que tú sientes y que tú estás padeciendo de manera personal en este momento o en el futuro. En medio de todo eso, Dios tiene planes y propósitos. Dios quiere bendecir tu vida. Lo único que Él quiere es que tú le permitas que Él intervenga en tu vida. Tú permites a Dios intervenir en tu vida cuando tú tomas la suprema decisión, ponerlo a Él primero. Es determinante en la vida tener en orden las prioridades. Ahora, todos tenemos prioridades, todos tenemos prioridades. Todos tenemos algo que ocupa el primer lugar en la vida. Pero no implica que sean prioridades correctas. La prioridad desde el punto de vista bíblico es busca primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Como dije al principio, Dios ha determinado bendecirnos en Cristo y en Cristo darnos todas las cosas. Como dice Pablo en Romanos 8, si Dios nos dio a su Hijo, y Pablo se pregunta y dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, la condicionante como principio de bendición es tener primero a Dios. Y las añadiduras vendrán cuando se tiene la prioridad correcta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerda que tu actitud determina tu altitud. Y terminamos la prédica de la semana pasada hablando de evidencias que muestran cuál es tu suprema decisión en la vida. La evidencia que Dios es tu suprema prioridad es cuando Él es tu delicia,
cuando le entregas todo lo que haces, todo, y cuando lo reconoces en todos tus caminos. En la vida, en la adversidad, el problema no es la fuente, o sea, no es Dios, sino la actitud del receptor. O sea, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no actúa en esto? El problema no es Dios. El problema es la actitud del receptor. Cuando no hay un recipiente para derramar su bendición, la bendición se detiene. Recuerda, ¿quieres escuchar más este mensaje? Ve al mensaje de la semana pasada. Esta mañana quiero que tomes mucha atención. El tema de esta mañana es la continuidad del anterior. Pero escucha, tu prioridad determina tu bendición. Tu suprema decisión es buscar primero a Dios. Eso fue la semana pasada. Hoy quiero hablarte sobre tu prioridad determina tu bendición. Quiero que esta mañana tú puedas comprender la importancia que tiene la decisión de poner primero, lo importante que es tener a Dios en primer lugar. Pero también quiero que comprendas que la bendición de Dios está en el principio de prioridad. Recuérdalo, la bendición de Dios está en el principio de prioridad. Quiero hacer una observación antes. Porque alguien puede sesgar que bendición tiene que ver solo con aspectos económicos, con aspectos materiales. No necesariamente. No sesguemos esa parte. La bendición de Dios es general. Es en todos los sentidos. Hay cosas que Dios quiere darte que el dinero no puede comprar. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Pero no te olvides que en la prioridad está tu bendición. El principio de prioridad ha sido establecido por Dios, el creador, el hacedor de todo, desde antes que el hombre pecara. El principio de prioridad está determinado por Dios. Y lo ha hecho para normar su relación o tener una relación con su creación. O sea, no es asunto nada más de el determinar prioridades y decir que yo soy Dios y cosas así. No es así. Recuerda que Dios es creador y Él es dueño de todo. Vamos a sentar principios. Dios es dueño de todo. Por ser dueño, Él tiene todos los derechos. Un principio que quiero que también aprendas esta mañana. El hombre no es dueño de nada. El ser humano no es dueño de nada. Pero es administrador de todo. Y para disfrutar de todo, debe ser un buen administrador. Otro principio que quiero que comprendamos. Dios quiere una relación con su creación, con su criatura. Dios quiere tener una buena relación con cada uno de nosotros, más siendo imagen y semejanza de Él. Él más nos creó para su gloria, para su alabanza, para darnos de Él. Somos de Él, vamos, y darnos todo lo que Él es. Entonces, la relación de Dios con el hombre está determinada bajo principios, bajo normas desde un principio. Una de ellas es el principio de prioridad. Dios creó al hombre con libre albedrío. Es una capacidad de decisión y en esa decisión hacer lo que Él quiera. Y Dios probó esa obediencia, ese libre albedrío cuando Él puso dos árboles en el huerto. El árbol de la vida en medio del huerto
y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso dice Génesis 2. Y Dios le dijo al hombre: puedes comer de todo árbol. Dios es vasto. Y le dijo: come de todo, es para ti. Señoréate de las aves, los peces y toda la creación. Y le dice: pero menos, no comas del árbol del bien y del mal. El hombre no tenía necesidad de comer de ese árbol. Dios probó su obediencia. Dios probó su prioridad. Su prioridad tenía que ser Dios y su palabra. La evidencia de su prioridad era la obediencia. Escucha, y la obediencia lo mantendría en la bendición. Apréndelo. La obediencia mantendría al hombre en la bendición. Pero obviamente Adán y Eva decidieron tomar lo que no les pertenecía. Y fueron destituidos de la gloria de Dios y con todas las consecuencias que tú y yo sabemos. Algo que quiero comentarte esta mañana, quiero que lo aprendas bien. La historia bíblica continúa, la revelación de Dios continúa. Entonces, pasando el tiempo, Dios llamó a Abraham. Y también lo probó en el mismo principio de la prioridad. Dios le dio un hijo. Ustedes saben la historia. Después de 99 años, Dios le dio un hijo. El único, porque Dios se lo prometió, por cierto. Era su primogénito y su unigénito hijo. Y Dios se lo pidió en sacrificio. La prioridad no es la bendición, sino la fuente de las bendiciones. Escucha esto, la prioridad no es la bendición, sino la fuente de la bendición. Es Dios primero. Abraham no se negó a presentar a su hijo, sacrificar a su hijo. Y usted sabe que cuando Dios lo probó y él fue obediente, cuando él a punto de sacrificarlo, una voz del cielo: detente. Y Dios proveyó el cordero. Después de la liberación de Egipto, Dios recordó a su pueblo ese principio de primero lo primero, el principio de prioridad. Recuerda el tema: tu prioridad determina tu bendición. Recuérdalo, tu prioridad determina tu bendición. Y Dios recordó y enseñó a su pueblo, después de estar esclavo 430 años, enseñó a su pueblo, les recordó el principio de prioridad. Y les recordó que ese principio sencillamente es un principio para una buena relación entre el Creador y su criatura. Y en Egipto pidió consagrar al primogénito, tanto de animales como de personas. Yo quiero que vayas a tu Biblia, abres tu Biblia, en Éxodo capítulo 13. Yo quiero que tú veas cómo Dios recuerda el principio de prioridad a su pueblo. Porque en el principio de prioridad está la bendición. No te olvides de eso. Entonces, Éxodo 13, versículo 1 y 2 dice: luego el Señor le dijo a Moisés: dedícame, o sea, conságrame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, escúchalo, tanto de los seres humanos como de los animales, dice Dios, me pertenece. Esa parte de me pertenece tiene que ver con prioridades. Todo lo primero es de Dios, no lo olvides. Todo lo primero es de Dios. Es un principio bíblico, es un principio divino para conservar una buena relación y una buena comunión entre Dios y su creación. El principio de lo primero es una bendición para beneficio del ser humano. Escucha esto. La prioridad no tiene que ver con Dios, o sea, no es beneficio para Dios. La prioridad es un beneficio para el ser humano.
Porque Dios no necesita absolutamente nada. Recuerda, la prioridad es una forma, o lo primero es un principio de relación para mediar o para normar la relación entre Dios y el ser humano. Dios tiene grandes cosas, pero Él quiere el corazón del ser humano. Él quiere ver que ese recipiente esté en una actitud correcta. Entonces, el principio de prioridad es beneficio para el ser humano, porque Dios no necesita absolutamente nada. Quiero que abras tu Biblia en Salmo capítulo 50 y veas que Dios no necesita nada. No necesita animales, no necesita personas. Lo que Él necesita es el corazón. Ve conmigo a leer el versículo 7 al versículo 15. Dice el Espíritu Santo a través de David: escucha, pueblo mío, voy a hablar. Estas son mis acusaciones en contra tuya, Israel. Porque yo soy Dios, el Dios tuyo. No tengo queja alguna por los sacrificios o las ofrendas quemadas que traen a mi altar, pues los traen con regularidad. Pero no son los toros de tu establo, ni las cabras de tu aprisco lo que quiero. Pues todos los animales del bosque son míos, dice Dios. Y del ganado de 1000 colinas, yo soy dueño. Cada ave de los montes y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. No necesito tus toros de sacrificios, ni la sangre de tus machos cabríos. En otra versión dice: ¿acaso crees que me alimento con la carne de los toros y que bebo sangre de carneros? Continúa el versículo 14. Lo que quiero de ti es verdadera gratitud. Quiero que cumplas tus promesas al Altísimo. Confía en mí, en tus tribulaciones, para que yo te libre y puedas darme la gloria. Qué maravilloso pasaje. Dios no necesita nada. Dios determinó que a través del primogénito de animales o personas, el hombre reconozca quién es el dueño de todo. Por lo tanto, el primogénito no debía ser tocado para beneficio del ser humano. El primogénito debía ser dedicado a Dios como evidencia de su prioridad y decisión de honrar y depender de Dios. Éxodo capítulo 13, versículos 12 y 13, dice esto: cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer el día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos. Deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenecen, para recuperar o rescatar o redimir la primera cría de un burro. Podrían pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperar al burro, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! Nos habla del primogénito, de lo primero. El primer varón le pertenece a Dios.
el primer animal, la primera cría, le pertenece a Dios. El primogénito de los animales debe ser dedicado para el sacrificio a Dios. O en este caso, redimido. Todo primogénito de los animales puros, como las ovejas, deben ser consagrados para el sacrificio al Señor. El primogénito de todo animal impuro, como el burro, lo dice claro, como el burro, si determinaban que ese burro viviera, tenían que redimirlo. O sea, tenían que comprarlo a precio de sangre de una oveja. ¡Qué tremendo! Un cordero tenía que morir para que el burro viviera. ¡Wow! La norma era: los animales primogénitos puros deben ser consagrados para el sacrificio, y los impuros que querían que vivieran tenían que ser redimidos. Piensa, ¿qué está escondido en este pasaje? Piensa que está escondido en este principio de los primogénitos redimidos. Piénsalo. ¿Qué se esconde en esta orden de redimir al burro? En esta orden está escondido el principio de redención. Quiero que tú veas lo que pasa con el cordero. Quiero que tú veas qué se hace con el cordero a favor del burro, del animal impuro. ¿Qué principio tenemos ahí? El principio de redención. El ser humano es impuro, como el burro. Todos nacimos pecadores. Iba a decir burros. No. Todos nacimos pecadores, impuros como el burro. Y la paga del pecado es muerte. Escúchame esto. Jesús, el primogénito de Dios, nació puro. Y todo primogénito debe ser consagrado a Dios. Todo cordero primogénito debe ser sacrificado. Ese es el principio. Jesús, como el cordero primogénito y unigénito de Dios, fue sacrificado para nuestra redención. El justo por los injustos. El cordero por los burros, vamos. El que no conoció pecado. El Padre lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, como primogénito de Dios, fue entregado. Dios dio a su primogénito. Él es el primogénito de la creación. Él es el primogénito de la resurrección. El primogénito entre muchos hermanos, dice Pablo, murió por nosotros aún cuando todavía éramos pecadores. Cuando Dios dio a su unigénito y su primogénito, muestra dónde estaba su corazón. Muestra que somos valiosos para Él. Tú que piensas que no tienes valor, tú que piensas que estás desvalorizado, sabes, quiero que tú veas este principio del primogénito. Dios lo entregó porque eres valioso. Dios lo entregó para tu bienestar. El dar a Dios el primer lugar es un principio que determina quién es lo primero en nuestras vidas. Somos lo primero para Dios. Dio a su primogénito y unigénito porque eres valioso. Recuérdalo. Al burro se le redimía con una oveja. ¿Qué culpa tenía la oveja por ser tan burro?
Pero aún así, si querían que viviese, tenían que redimirlo. En la relación con Dios es importante que entendamos la trascendencia del principio de prioridad, porque en la prioridad está la bendición de Dios. Nuevamente quiero llevarlos a que abran sus Biblias, corroboren lo que estamos hablando. Éxodo capítulo 13, versículo 14, versículo 15. Mire cómo continúa el texto bíblico. En adelante, cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué redimimos al burro? ¿Por qué consagramos al primer hijo? ¿Por qué consagramos al primer nacido de animales? ¿Por qué? ¿Por qué sacrificamos al primogénito? Ustedes responderán: con grandes milagros el Señor nos sacó de Egipto para librarnos de nuestra esclavitud. El faraón no quería dejarnos salir después de 9 plagas, pero el Señor hizo morir a todos los primogénitos varones de Egipto y también a las primeras crías de los animales. Por eso es que ahora dedicamos todos los varones primogénitos al Señor, pero siempre los rescatamos. Escucha esto: Faraón no se doblegó en las 9 plagas. ¿Sabes cuándo se doblegó Faraón y cuándo determinó sacar o liberar a Israel? Hasta que Dios les quitó el derecho e impuso la honra del primogénito, de hombres como de animales. Cuando Dios ejerció su derecho y su reclamo de los primogénitos, hasta que el primogénito murió, Israel fue libre. Quiero que tú veas la importancia del primogénito. Otra referencia del principio de prioridad después de el primogénito de animales, de hijos, está en las primicias, los primeros frutos de las cosechas. Principio de prioridad. En la prioridad está tu bendición. El principio de prioridad, recuérdalo, es la manera de regular la relación entre el Creador y sus criaturas. El Creador tiene todo para bendecir. El problema es el receptor, es la actitud del receptor. Estamos hablando de que el principio de prioridad es muy importante. Vamos a Éxodo 23, 19. En la versión 60 dice: las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. La NTV dice: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de las primeras cosechas. La NBV: llevarás a la casa del Señor los primeros y mejores frutos de tus campos. Los primeros frutos y los mejores. Escucha esto: porque Dios nunca será segundo. Los primeros y los mejores, porque Dios no será segundo nunca. Recuerda, el primogénito debe ser consagrado. El primogénito de animales impuros debe ser redimido. Ahora quiero que vayas a Proverbios capítulo 3, versículo 9. En la misma línea de lo importante que son las primicias o lo primero para Dios. Recuerda esto: Dios no necesita nada de nosotros. El principio de prioridad es para regular nuestra relación. Cuando uno determina que Dios es primero en las evidencias de los principios, como consagración, como dedicación, cuando Dios es primero, entonces Él actúa en consecuencia para nuestro bien. Proverbios 3, versículo 9, versículo 10 dice: honra a Jehová con tus bienes. Honra es valoración.
es darle valor. Deshonra es desvalorarlo. Es que Él sea segundo. Honra es que Él sea primero. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En la NBV, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán hasta reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Recuerda, tu prioridad determina tu bendición. Tu prioridad determina tu bendición. El principio de honra y prioridad en el dar debe ser entendido. El dar a Dios, el primer lugar. No te vayas, no sesgues tu idea en dinero. No estamos hablando simplemente de esas cosas. Estamos hablando del corazón, de quién es primero en tu vida. Y obviamente tiene que ser evidenciado de muchas formas y muchas maneras. Entonces, no honramos a Dios cuando Él no es la prioridad en nuestra vida. Los primogénitos se consagraban. Los primeros frutos se ofrecían como evidencia de honra y reconocimiento de que Dios es el Señor, de que Él es el dueño. Pero quiero hacer una anotación aquí. Porque alguien puede preguntarse, y pastor, ¿y qué de las ofrendas? ¿Y qué de los diezmos? Y ustedes, algunos dicen, ya no se está metiendo en problemas. No, para nada. Es asunto de prioridades, es asunto de principios bíblicos. Porque Proverbios no habla del diezmo. Proverbios 3, obvio. Habla de honrar a Dios con nuestros bienes y con los primeros frutos de las cosechas. Obviamente muchos de nosotros no somos campesinos. Entonces, ¿cuál es el campo de trabajo? Pues eso es lo que tú cosechas de tu trabajo. Contextualizando, las primicias o la honra con nuestras riquezas o con nuestros bienes o la cosecha de nuestros campos, contextualizando, se refiere a reconocer a Dios con el fruto de nuestro trabajo. Es lo que nosotros cosechamos con el fruto de nuestro trabajo. Eso es. De eso tenemos que honrar a Dios. Y alguien me puede preguntar esta mañana, pastor, ya no se están metiendo en problemas. Y vamos también, es bueno honrar a Dios, tenerlo en primer lugar, sí, pero ¿cómo? Y hablando del dar, del fruto de nuestro trabajo, ¿cuánto? Pastor, ¿cuánto tenemos que dar? ¿Sabes? No es el tema, pero Dios puso un porcentaje, el 10%. Este principio de dar a Dios el fruto de nuestro trabajo es muy atacado. Y sabes, normalmente es atacado por quienes no dan. Y yo creo que en este momento tú puedes decir, no, ya estaba muy bien, predicaba muy bien, hasta ahora lo voy a escuchar. Creo que me voy a ir de la iglesia porque creo que está ¿cuántas veces he pedido? Dígame usted, ¿cuántas veces he predicado de esto? ¿Cuántas veces he pedido? Nunca. Estoy enseñando la palabra. Uno de los frutos de honrar a Dios es dar de nuestro esfuerzo. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. Hágale así, con todas tus fuerzas. Con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a Dios con todo. Repito, es con tu dar a Dios lo primero de tu vida y de lo que tú tienes, de lo que tú ganas. Escúchame esto. Si la iglesia no diera, la predicación del evangelio no avanzaría. Es con el dar a Dios para su obra es que se construyen edificios, es que se compran terrenos, es que se ayuda a los necesitados, es que se apoya
a la obra de Dios. Es más, esta manera de transmitir, o los elementos con que transmitimos, alguien tuvo que comprarlos. Alguien tuvo que dar para que tú y yo escuchemos y veamos una prédica. ¿Te preguntas con qué estamos grabando? ¿Te preguntas? Quisiéramos hacerlo en 4K, por supuesto. El camarógrafo dice que necesitamos una cámara 4K, pero es con tu dar a Dios. Ahora te dices, no, pastor, solo estoy enseñando el principio de honra, de prioridad. En la prioridad de tu vida está tu bendición. Dios quiere hacerlo. Tú determinas. El enemigo es quien ataca este principio de primero lo primero. Y claro, el enemigo tiene instrumentos y planta semillas en muchos corazones para que no den. Pero el que tú no des no detiene la obra de Dios. Dios siempre va a tener a alguien, pero el problema no es si Dios tiene a alguien. El problema es si tú estás dispuesto a ser un recipiente de la bendición de Dios. Ese es el asunto. El enemigo siempre va a atacar esa parte de lo primero para Dios. Lo atacó desde el Edén. Le dijo a Adán y Eva, no es cierto, no, desobedece a Dios, hombre, y vas a ver que tendrás un conocimiento extraordinario. Adán y Eva obedecieron y mire lo que sucedió. Cuando Dios es segundo, cuando nos salimos de su cobertura, Él ya no tiene manera de bendecir. ¿Y qué nos enseña el principio de consagrar el primogénito y las primicias? Quiero que tú te preguntes, ¿qué nos enseña al final? Porque Dios no necesita nada. El beneficio de la práctica del principio de prioridad es para tu bendición y para tu beneficio. Es para el ser humano. ¿Por qué? Porque en el principio de prioridad, en la práctica del principio de prioridad, nos enfoca y nos dirige hacia Dios. Escúchame esto. Cuando tú pones a Dios primero en todo, cuando tú determinas que Él es tu prioridad, entonces tu enfoque está en Dios. ¿Cuánta gente al desenfocarse de Dios, a tener a Dios en segundo lugar, ha caído en desgracia moral? Se ha ido de Dios porque no es su prioridad. Y el enemigo lo agarró como a Adán y Eva y lo sacó de la gloria. Entonces enfócate. Él es el primero. No tienes que ver finanzas solo. Debe ser primero en todo. Porque Dios es la fuente de toda dádiva y don perfecto. Recuerda, tu prioridad determina tu bendición. Entonces el principio de prioridad es un principio divino. Escúchame esto, para implantar en el corazón del hombre que la honra, que el reconocimiento, la adoración, la gratitud es hacia Dios. Es hacia Dios. Si el hombre quiere la intervención de Dios en su vida como la fuente de todo, debe el hombre tener su prioridad. Y la suprema prioridad del hombre tiene que ser Dios. Tu prioridad determina tu bendición. Recuerda, Dios no necesita ovejas, no necesita frutos. El principio de dar y consagrar el primogénito y las primicias sencillamente es para establecer en el corazón del ser humano un principio espiritual, la prioridad. ¿Quién es su prioridad? ¿Quién está en el corazón del ser humano? Quiero hacer un paréntesis. Sé que en este tiempo de pandemia muchas personas o familias han perdido algo. Han perdido lo más valioso, un familiar amado. Pero quiero decirte esta mañana que el efecto al alma, al corazón, a la mente de esa pérdida
va a estar en quién es tu prioridad. Cuando Dios es tu prioridad, tú sabes que ese amado partió con Dios. Vamos a seguir diciéndole: tú eres Dios, tú eres Señor, te pertenecemos al final. Entonces es importante el principio de prioridad, porque eso también ayuda en las emociones, ayuda en la fe. Cuando una familia consagraba el primogénito y ofrecía sus primicias, solo estaba indicando quién era el primer lugar en su vida. Lo primero es lo que activa lo demás. Lo primero es lo que bendice al resto. En lo primero está el poder de la bendición. El primogénito y las primicias bendecían el resto. Dar a Dios el primer lugar bendice el resto. Determina entonces dar a Dios lo primero. Que Dios, mejor dicho, sea tu prioridad en todo. Determínalo. Prueba a Dios. Pruébalo tener como la suprema prioridad en tu vida. Pruébalo. Él no miente. Tú pruébalo y verás lo que Dios es capaz. Tu prioridad determina tu bendición. Escúchame esto. Da a Dios el primer día de la semana. Dalo. Qué bueno que estás conectado este primer día de la semana. Da a Dios. Conéctate con entusiasmo puntual. El hecho de que no nos congreguemos presencialmente no implica que no des a Dios el primer día de la semana. Da al Señor y verás la bendición que Él tiene. Tú no puedes estar conectado diciendo: bueno, es que pues ya ni modo, tengo que hacerlo. No puedes conectarte con esa actitud y querer la bendición de Dios. Recuerda que para un creyente el primer día de la semana es domingo. Da a Dios el primer minuto de tu vida. Da a Dios el primer pensamiento de tu vida, de tu día. Da tu primera canción sea Dios. Tu primera oración sea Dios. Pon a Dios primero antes que tus posesiones. Da a Dios antes que al banco, que a tus acreedores, y verás el poder de primero lo primero. El poder de la prioridad. Por eso, escúcheme esto. Siempre tenemos que caer a lo mismo, ¿verdad? Por eso, diezmo no tiene que ver primero con dinero. O sea, el diezmo no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con prioridades. Es tener a Dios como la prioridad de todo, incluyendo nuestras finanzas. Cuando Él es tu prioridad, vamos, el dar el 10 no es problema. Muchos damos más que el 10 porque Él es nuestra prioridad, porque dependemos de Él. Sencillamente porque Él es la prioridad de nuestro corazón. Dar a Dios en nuestras finanzas bendice el resto. ¿Y cómo se encarga? Yo no lo sé, pero Dios bendice. Es mejor el 90% bendecido por Dios que el 100% sin su bendición. Escúchame. Sin importar lo que pienses, prioridad es un principio. Dios nunca será segundo, porque prioridad es un principio espiritual. Y recuerda, tu prioridad determina tu bendición. Está en ti determinar el tipo de relación que tú quieras tener con Dios. Está en ti la profundidad de relación que tú quieras tener con Dios. Está en ti. No es el problema, no es Dios. El problema es el recipiente. Por eso necesitas tomar decisiones de prioridad
en tu corazón. Piensa, si Dios no es el primero en tu vida, ¿por qué piensas que tú debes ser el primero para Dios? Cuando tú no le das la oportunidad de que sea el primero en tu vida. Tu prioridad abre el camino o cierra el camino de Dios para contigo. La prioridad del corazón determina la profundidad de la relación, de la comunión, de la dependencia del ser humano para con Dios. Cuando Dios es segundo, estamos diciéndole que nosotros podemos, que somos Juan Camaney o la mamá de los pollitos, que no necesitamos a Dios. Estamos seguros. Mi sueldo es seguro, mi empresa es segura. No necesitamos a Dios. Cuando no damos a Dios el primer lugar, no hay forma de que Él conecte su bendición para nosotros. Dime de qué manera. Ahora, repito, no sesgues esto solamente de aspectos económicos. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Cuando Dios es segundo, Dios no puede pronunciar y dar bendición en lo que hacemos cuando Él no es primero. Podemos hacer muchas cosas. Escúchame esto. Y aún progresar económicamente, pero sin la bendición de Dios, no tendrás la paz, el gozo, el consuelo, la satisfacción. Pues solo la bendición de Dios es la que no añade tristeza, dice Proverbios. Poner a Dios en primer lugar es un principio de honra y de bendición. Y es la evidencia de un corazón que determina amarlo a Él. En conclusión, recuerda que tu prioridad determina tu bendición. Recuerda que Dios no necesita ovejas, no necesita frutos, no necesita nuestro dinero. Pero el principio de dar, el principio de consagrar lo primero, de animales y primicias o de frutos, determina la prioridad del corazón. Determina quién es la fuente de donde dependemos. Cuando una familia consagraba al primogénito y sus primicias, estaba indicando quién era el primero en su vida. Los primogénitos de ovejas y de hijos implican tu pertenencia, tus posesiones, tu patrimonio. Y es que no es nada nuestro, nada es nuestro, todo es de Dios. Cuando consagramos lo primero a Dios, estamos mostrando que Él tiene la primacía, el primer lugar en nuestra vida. Las primicias de los frutos de nuestro trabajo, de la obra de nuestras manos, indican a quién estamos reconociendo como nuestra fuente. Dios no estableció arbitrariamente el principio de prioridad, porque Él es Dios. No lo hizo para mostrar que Él es poderoso, que Él es superior y que no tiene un sentido de megalomanía y de grandeza. No es imposición este principio, más bien es una invitación a poner primero lo primero, a poner nuestra obediencia y nuestra dependencia de Él. Cuando ponemos a Dios, lo ponemos a Él primero, estamos diciendo: yo quiero comunión contigo, Dios. Yo quiero amarte, quiero recibir de ti. Escucha, no sesgues el aspecto económico, no sesgues, pero quiero recibir de ti aquello que incluso el dinero no puede comprar: la salud, el gozo, la paz, la bendición, una familia, un matrimonio, unos hijos. Wow, eso es lo importante. Cuando el principio de prioridad está integrado en tu corazón, en tu espíritu, se vuelve parte de ti, se vuelve cultura, se vuelve mentalidad, se vuelve estilo de vida. Y entonces
darle a Dios el primer lugar no es problema. Menos dar a Dios económicamente. No lo olvides, el principio de prioridad es un principio divino para implantar en el corazón del hombre, para implantar en el corazón del ser humano el desear depender de Él, el anhelar la comunión con Dios como creador de todas las cosas. Quiero preguntarte por último, ¿has comprendido la importancia que tiene la decisión de poner en primer lugar a Dios? ¿Has percibido la bendición que tiene el principio de prioridad? Quiero que te pongas de pie esta mañana. ¿Cuál va a ser tu decisión el día de hoy? ¿Cuál va a ser tu decisión el día de hoy? Está en ti determinar el tipo de relación que tú quieras tener para con Dios. Está en ti. Tú determínalo. Yo no lo sé cómo estás en tu vida. Yo no sé cuál es tu situación. No sé cuál es tu relación con Dios. Pero ¿qué hay? ¿Quién es el primero en tu vida? Quizá quieres a Dios, quieres sus bendiciones, quieres su toque, quieres su intervención, quieres. Pero quizá has estado en stand-by, parado, detenido en esa relación. Quiero que esta mañana quites de tu vida aquello que ha tomado el control de tu corazón. La prioridad de tu corazón va a determinar la profundidad de tu relación con Dios. Decide poner primero a Dios en todo y cada día de tu vida. Quiero que esta mañana determines seriamente, porque no sacas algo que está en tu corazón. Quiero que esta mañana, por favor, determínalo. Es una invitación de Dios. Es una invitación del Espíritu Santo en tu corazón. Reconoce que el no tener a Dios en primer lugar en tu vida te ha traído ausencia de paz, de gozo, de fortaleza. Te ha debilitado en tu fe. Pero vuelve a Dios esta mañana. Si puedes tirarte ahí en tu recama, ahí en tu sala, ahí tírate y dile: Dios, tú no has sido el primer lugar en mi vida. Yo tengo una fe cristiana, yo tengo en mi mente una doctrina que tú eres Dios, pero no tengo una experiencia de que tú seas el primero en mi vida. Tú no eres mi primera canción, tú no eres mi primera adoración, tú no eres mi primer cántico. No es a ti mi oración en el día que cuando amanece. Señor, perdóname, dile. Ven a esta mañana al Señor y dile: quiero experimentar qué es tenerte en primer lugar en mi vida, en mi corazón. Vamos esta mañana, quiero que determines consagrar tu vida a Dios. Quiero que esta mañana lo hagas. Vamos esta mañana, empieza a tener una oración con Dios. Quiero que esta mañana le digas: quizá ni lo entiendo, Señor, quizá no lo entiendo, pero quiero que tú experimentes esta mañana el poder de la prioridad. Vamos, iglesia, vamos. Estimados oyentes, vamos. Tome la decisión de poner primero a Dios en sus vidas. Pruébenlo a Él en todo y verán que Él es bueno. Para siempre su misericordia. Esta mañana, ahí como están, quizá alguien tiene que ir a un lugar privado y decirle: Dios, perdóname. No ha sido el primero. Y muchos de ustedes, quizá al no ser Dios la prioridad de sus vidas, se han salido del camino. Han pecado contra Dios de muchas maneras. Pecado en Dios no hay tamaños. Es pecado. Quizá lo grande y pequeño de un pecado tiene que ver con las consecuencias. Pero esta mañana también Dios, cual Padre amoroso, está esperando a su hijo pródigo
que se fue de casa, se alejó del Padre, pero esta mañana lo está esperando. Ven a los brazos del Padre y dile: quiero que tú seas lo más grande en mi vida, lo más grande en mi corazón. Padre, gracias por todo. Si tienes que ir a un lugar privado y decirle: Dios, quiero que tú seas el primero, hazlo. Padre, bendice a cada persona esta mañana. Ahí en sus casas, Señor, tu toque sanador. Que los cielos sean abiertos y puedan venir esos corazones de esos niños, esos jóvenes, esos adultos, hombres y mujeres, Señor. Esta mañana tu bendición, tu toque sanador sea sobre cada uno. Espíritu Santo, revela la importancia y la prioridad del corazón de cada uno. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Familias, Dios bendiga sus vidas, sus corazones. Empiecen a practicar la prioridad. El día de mañana levantarse, lo primero sea su oración sea a Dios, su clamor sea a Dios, su alabanza sea a Dios. Denle el primer lugar en las pequeñas cosas y Dios bendecirá sus vidas grandemente. Que Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Terminamos con oración, Iglesia Ebenezer y familia y familias que nos escuchan. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra. Enséñanos la importancia de la prioridad, de que tú seas el primero en nuestras vidas. Enséñanos, Señor. Envía tu Espíritu a guiarnos a que tú seas honrado en nuestro corazón desde lo más profundo de nuestro ser. Que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor, el poder de tu Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros. Bendice a la iglesia Ebenezer. Bendice sus vidas, abre los cielos y tu presencia sea lo primero en ellos. Oramos todo en el nombre de Jesús y que no falte tu bendición. Haz misericordia con nosotros. Si tú has sido el primero en el pasado, a partir de hoy seas el primero en esta congregación, en cada familia. Y en esa prioridad, Señor, ellos sean los receptores de tus bendiciones. Iglesia Ebenezer, diga: sí, queremos ser receptores de las bendiciones de Dios en medio de todo. Padre, gracias porque harás más de lo que pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, familia, familiares, amigos. Dios bendiga sus vidas. Una bendecida semana y tomen en cuenta que la prioridad determina tu bendición. Los amamos en Cristo. Bendiciones. Un abrazo para todos. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.